Bueno, entonces vamos a realizar entonces ahora sí las cuentas, ya descomponiendo nuestros vectores por sus componentes rectangulares. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es solucionar los componentes de nuestro vector de 15 newtons. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar primero las funciones trigonométricas que estamos usando, ¿no? Entonces que tendremos que seno de un ángulo, que nosotros sabemos que eso es cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por el momento vamos solamente a utilizar estas dos, ¿cierto? Listo, vamos a solucionar primero esta parte de acá. El vector de 15 newtons. Entonces, vamos a primero a calcular nuestro componente en Y. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí un título chiquitico, componente en Y. ¿Listo? Para el componente en Y, entonces sabemos que es el mismo cateto opuesto. Es el mismo cateto opuesto. ¿Listo? Como es el mismo cateto opuesto, entonces vamos primero a mirar qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto. El cateto opuesto me la está relacionando el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, nosotros ya sabemos que seno del ángulo, en este caso nuestro ángulo se llama alfa, entonces seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Nosotros necesitamos hallar el valor del cateto opuesto de nuestro componente en Y, entonces lo despejamos, pasamos la hipotenusa a multiplicar, tenemos que la hipotenusa por el seno de alfa va a ser igual a nuestro cateto opuesto. La hipotenusa, ¿quién vendría siendo? Nuestro vector de 15 newtons. Entonces tenemos que 15 newtons por el seno de alfa, en este caso nuestro alfa mide 30 grados, entonces 30 grados, eso es igual al cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, hacemos nuestras cuentas en la calculadora, vamos a ver rápidamente, recuerden calculadora en grados. Entonces decimos que 15 newtons por el seno de 30 grados. Eso nos da 7.5. Entonces nuestro cateto opuesto mide 7.5. ¿Listo? Entonces esa es esta medida de acá. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cuánto mide esta parte de acá. Entonces, esta parte sabemos que es nuestro cateto adyacente de este ángulo. Por lo tanto, miramos entonces. Bueno, vamos a hacer el título acá. Cateto adyacente, ¿cierto? Que va a ser nuestro mismo componente en X. Estamos hablando de este de acá. ¿Listo? Entonces, sabemos que el cateto adyacente me lo está relacionando el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, lo escribimos coseno. Nuestro ángulo que se llama alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como necesitamos hallar la medida del cateto adyacente, que es este verde que está acá, entonces pasamos la hipotenusa a multiplicar para dejar la incógnita sola. Entonces, hipotenusa por el coseno de alfa es igual al cateto adyacente. La hipotenusa sabemos que es 15 newtons, 15 newtons por el coseno de alfa. ¿Quién es alfa? 30 grados. 30 grados y eso va a ser igual a nuestro cateto adyacente. Vamos a mirar cuánto mide. Entonces serían 15 newtons por el coseno de 30. Eso nos da 12.99. 12.99. Eso es nuestro cateto adyacente. Listo. Entonces hemos encontrado nuestros dos componentes para el triángulo, para el triángulo que se formó acá con el vector de 15 newtons. Pues como dice el vector de color rosado, voy a encerrar los resultados con el mismo color rosado para no confundirnos. ¿Listo? Vamos ahora a hacer nuestro componente, nuestro segundo vector de 8 newtons. Acá sí ya nos toca tener precaución porque ya estaríamos hablando de un componente negativo. Recuerden que esta parte de abajo
son los negativos en Y. Entonces nos toca tener precaución cuando estemos hallando el componente en Y, ¿listo? Entonces voy a borrar esta parte y vamos a continuar acá. De una vez vamos a hacer esta parte que es la que nos presenta un poco de problemas. Entonces, ese sería nuestro cateto adyacente. Entonces vamos a hallar ahora nuestro cateto adyacente, que sería nuestro mismo componente en Y. ¿Listo? Entonces, adyacente. Entonces lo que nos relaciona al cateto adyacente ya sabemos que es el coseno. Entonces el coseno del ángulo, en este caso nuestro ángulo se llama beta. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso porque no son los mismos ángulos. Entonces coseno de beta va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, pasamos a multiplicar la hipotenusa. Entonces hipotenusa por el coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos toca tener precaución acá? Pues vuelvo y juega. Como tenemos acá los negativos de Y, este resultado me va a dar un componente negativo en Y. ¿Listo? Entonces tenemos que ubicarlo acá. Negativo. ¿Listo? Toca tener cuidado con la orientación de esos. Allá porque no poseemos ese problema, porque es que si se dan cuenta, acá estamos hablando de los positivos en X y positivos en Y. Acá ya tenemos positivos en X, pero tenemos un negativo en Y. ¿Listo? Que es eso que estamos calculando. Entonces conservamos el signo, menos, vamos a dejar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa sabemos que es de 8 newtons. 8 newtons por el coseno de beta. ¿Beta cuánto mide? Son 20 grados. Y eso me va a dar nuestro cateto adyacente. Entonces miremos rápidamente cuánto nos daría. Entonces 8 por el coseno, 8 por el coseno de 20, eso nos daría 7.51. 7.51. Ese va a ser nuestro cateto adyacente. Ahora vamos a calcular nuestro cateto opuesto, que sería este de acá. ¿Listo? Entonces acá sí ya no tenemos problema con el signo porque aquí ya sabemos que estamos en los positivos de X. ¿Listo? Entonces rápidamente, cateto opuesto, que sería nuestro mismo componente en X. Entonces ya sabemos que si una forma de verlo, si acá utilizamos coseno, para el otro componente utilizamos seno. ¿Listo? Pero vamos a mirarlo con lógica. Entonces, cateto opuesto. Entonces sabemos que cuál es la función que nos relaciona el cateto opuesto, sería seno. De una vez despejamos la hipotenusa por el seno del ángulo, que sería beta. Eso es igual al cateto opuesto. ¿Listo? Hipotenusa, entonces ya sabemos que es 8 newtons por el seno de beta, que beta en este ejemplo son 20 grados. Eso nos va a dar nuestro cateto opuesto. ¿Listo? Miramos rápidamente cuánto nos da eso. Entonces 8 por el seno de 20, eso nos da 2.73. 2.73. Eso es nuestro cateto opuesto. Aquí no pusimos el signo. Acá nos toca tener cuidado que con el signo, ¿no? Lo repetimos. Y listo. Entonces ese lo hicimos con azul. Entonces tenemos ya nuestros componentes en azul. ¿Listo? Entonces esto es para el vector de 8 newtons, los de allá para el vector de 15 newtons. ¿Listo? Ya continuamos con el ejercicio, chicos.